Inicio la grabación de la clase, grado cuarto A, del 8 de julio, el tema la democracia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las ideas más bellas y revolucionarias que ha creado el hombre. Hoy vamos a conocer la democracia. La democracia consiste en la idea de que los ciudadanos de un país participen en la elección de quién les va a gobernar y en la toma de las decisiones políticas de ese gobierno. Esto se hace usando el derecho al voto cuando somos mayores de edad. Pero la democracia no siempre fue así y ha recorrido un largo camino antes de llegar a ser como la conocemos hoy. Vamos a viajar al pasado para ver cómo empezó todo. El nacimiento de la democracia. La palabra democracia proviene del griego y significa el poder del pueblo. Es una idea que fue inventada hace muchísimo tiempo por los ciudadanos de Atenas, una ciudad de la antigua Grecia. Ahorita les voy a preguntar, chicos, de dónde nace la democracia. Entonces, atentos. ¿Puedes, por favor, pausarlo un segundo mientras voy al baño, por favor? Porque No, como dijiste que nos vas a preguntar, Rufi. Sí. Aprovechen entonces, vayan al baño y pausa un momentito la... Consistía en un sistema de gobierno en el que las decisiones eran discutidas y decididas por una asamblea de ciudadanos. Los miembros de la asamblea eran elegidos por sorteo y las decisiones se elegían por mayoría de votos a favor. Eso sí, ni las mujeres ni los esclavos podían votar, no tenían ningún derecho. Algún tiempo después, las ideas democráticas de los griegos viajaron a Roma, donde empezaron a aprobar leyes y a elegir a sus gobernantes mediante asambleas de ciudadanos. Aunque para ser miembro de esas asambleas tenías que ser rico, noble y muy poderoso. El pueblo aún no podía decidir, aún no era una auténtica democracia. En la Edad Media, la democracia no existió. Los reyes y los nobles eran los que decidían todo. Se comportaban como verdaderos tiranos, como dictadores a los que no les importaba nada cómo vivía el pueblo. Hasta que a finales del siglo XVIII estalló la Revolución Francesa. En 1789, el pueblo francés se enfrentó y derrotó a la monarquía absolutista. A partir de ese momento, empezaron a establecerse en Francia los primeros principios realmente democráticos, especialmente al idear el derecho al sufragio universal, es decir, el derecho de cualquier ciudadano, ya fuera rico o pobre, para votar y poder participar en la elección de sus gobernantes. Aunque lo de universal no era cierto, ya que por aquel entonces las mujeres aún no podían votar. Más adelante, la democracia viajó a otros muchos países, donde también se estableció como sistema de gobierno. Pero por desgracia, han existido y siguen existiendo diferencias y desigualdades entre las personas. Las mujeres, por ejemplo, no pudieron votar en muchos países hasta el siglo XX, y algunas razas, como la negra, eran y siguen siendo consideradas como ciudadanos de segunda en muchos lugares del mundo. La democracia aún tiene que perfeccionarse. Bueno, ya hemos conocido la historia de la democracia y hemos aprendido que busca el bien común y se basa en el respeto a los demás, en la igualdad entre las personas independientemente de si son hombres o mujeres, ricos o pobres, blancos o negros. Todo el mundo tiene los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, y hay que respetar las normas y las leyes escritas en la Constitución. Esto es la democracia y a nosotros en Happy Learning nos encanta. Creemos
en el respeto y en la solidaridad, y pensamos que nadie es superior a nadie. Adiós, amigos, hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis. Bueno, les voy a preguntar, voy a hacer preguntas del video. Utilizan la herramienta de levantar la mano, por favor. Por aquí los veo en cámara. De acuerdo con la historia de la democracia, ya están levantando la mano y no he preguntado. ¿Dónde nació la democracia, Juan Felipe? Nació en Atenas. En Atenas. Atenas era una ciudad-estado de Grecia. Muy bien. De Grecia. Muy bien. Ivana Rojas, que también levantó la mano. Cuando la democracia nace en Grecia, ¿quiénes eran los que podían votar? Solo podían votar los que eran ricos, nobles y poderosos. Esa era en Roma. En Roma. ¿Quiénes no podían votar en Grecia? Los que no podían votar eran los esclavos y las mujeres. Muy bien, en Grecia no podían votar. Espera un segundito. Eso era en Grecia. Luego, la democracia se fue ¿para qué parte, Nicolás Gabriel? Para Roma. Muy bien. Y ahí en Roma también se copiaron del modelo griego, donde varias personas se reunían para tomar decisiones, pero igualmente no eran todas las personas. En Roma únicamente eran ¿quiénes, Nicolás? Los que podían votar, según los que podían votar, los ricos, nobles y poderosos. Muy bien, ellos eran los únicos que podían votar. ¿Cuándo se acabó o empezó a cambiar la historia? ¿Con qué suceso? Fabián Camilo. Teacher, por favor, ¿me repites la pregunta? Sí, con mucho gusto. Duramos mucho tiempo con ese estilo de democracia que no era totalitaria, es decir, que no todas las personas la podían opinar o ayudar a tomar decisiones. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo empezó a cambiar? ¿Con qué suceso de la historia? En la Revolución Francesa. Muy bien, con la Revolución Francesa, Juan Felipe ya me lo había escrito por acá. Hubo una época en la que no hubo democracia. Sofía Pavón, ¿cuál fue esa época? En la Edad Media. En la Edad Media no hubo democracia, existían las monarquías. ¿Quién me explica con sus palabras qué es una monarquía? Yo sé, teacher. Levantando la mano. Espérate un segundito. Levantó la mano Tomás Felipe Rodríguez. Tomás Felipe, ¿qué es una monarquía? Con tus palabras. Una monarquía es como En el video que veías tú, ¿quién aparecía? Cuando hablaron de monarquía. un rey, Un rey, entonces la monarquía tiene que ver con los reyes, con los reyes. ¿Y cómo era ese gobierno? ¿Podían participar las personas? no, ¿Quién tomaba las decisiones? el rey, Solamente el rey. Y solamente le interesaba su conveniencia, no le importaba que ni siquiera el pueblo, nadie, ni nobles, ni nadie. nadie podía votar, solo el mismito decidía las decisiones. Sí. ¿Quiénes? Los que ya participaron, les voy a bajar la manito. Juan David Velasco. ¿Quiénes fueron de la sociedad, quiénes han sido los últimos en ser vinculados a la democracia? Los franceses. No, los franceses empezaron con el proceso de la Revolución Francesa, se empezó a dar la democracia, ¿cierto? Pero siguió dejando muchas personas por fuera. ¿Quiénes se quedaban por fuera? ¿Quiénes nunca podían participar? Los negros. Los negros y las Mujeres. mujeres, muy bien. Entonces, en las mujeres hemos estado casi siempre de último en las democracias porque la sociedad por historia, oh, qué chévere tu libro, Juan Felipe.
Históricamente la sociedad ha sido machista, ¿no? Ha sido un control sobre todo masculino desde cada uno de los campos, entonces siempre han dejado relegado el papel de la mujer. Eso empezó a cambiar hasta el siglo pasado. Por ejemplo, en Colombia hasta 1950 la mujer pudo ejercer su derecho al voto. Creo que con esta información del video, que me pareció muy completo, podemos entonces pasar a ver un video que ustedes ya han visto, pero que nos refuerza el tema, ¿listo? Samba pregunta. ¿Qué es la democracia? Yo lo sé. ¡Ay, no! El niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo. ¿Y qué es la democracia, niño que lo sabe todo? Democracia quiere decir gobierno del pueblo, y es un sistema de gobierno. Voy a pausarla ahí, chicos. Democracia viene de dos palabras griegas, que es donde nació la democracia. Demos significa pueblos o personas, y kratos o kratein significa gobierno, poder. Entonces, gobierno del pueblo. Esto les debe quedar casi que aprendido. Democracia es igual a gobierno del pueblo. ¿Qué significa gobierno del pueblo? Es democracia. Democracia, gobierno del pueblo. ¿Listo? Donde las decisiones las toma toda la gente que vive en un país, o sea, todo el pueblo. ¿Y cómo se hace para que todo el pueblo se ponga de acuerdo? Es un lío. No, es muy fácil ponerse de acuerdo entre seres humanos. ¿Ah, sí? Bueno. ¡No valió! Pero fue gol. No, no valió. Sí. ¡No! Y eso es un marciano. No, es una mulita. ¡Es un marciano! ¡Una mulita! Bueno, puede ser que sea difícil ponerse de acuerdo entre todos, pero por eso en la democracia se vota y se eligen representantes. Entonces, chicos, también hago una pausa ahí para explicar lo siguiente. Si a veces en un salón de 16 personas no logramos ponernos de acuerdo sobre que si vemos una película, que si copiamos el mapa, que si lo dejamos para... No logramos las 16 o 17 personas pensar exactamente lo mismo, lo cual está bien, porque de eso se trata, de dar nuestro punto de vista. Pero entonces para eso existe la democracia, el poder del pueblo. La mayoría elige y los demás se acogen a lo que dice la mayoría. Entonces, porque ponernos de acuerdo... Una pregunta. Sí, con gusto, Cristian, dime. Es que, ¿qué pasa si, o sea, la mitad está de acuerdo con eso y la otra mitad no? Bueno, hay que entrar a desempatar. Eso quedaría como un empate y se vuelven a hacer otra vez las reelecciones. Sí. O sea, Por lo general, Cristian, cuando son poquitas personas y en números pares, pues sí se da el empate. Pero cuando no son poquitas personas, por ejemplo, cuando hablamos de la elección, por ejemplo, de un presidente, es a nivel país. Yo diría que, por no decir que es imposible, porque no hay nada imposible, es muy improbable que llegue a un empate, porque son demasiadas personas. Entonces, siempre va a haber una mayoría, siempre hay una tendencia a la mayoría por una decisión. Entonces, empate como tal es muy difícil, sobre todo cuando es a nivel país. Cuando es una decisión a nivel salón, lógicamente hay que hacer o una nueva votación o hay que cambiar la estrategia, pero se tiene que hallar que la mayoría quede conforme. Hay que encontrar es como la estrategia. ¿Listo, Cristian? Bueno. Vale. ¿Representantes? Son las personas que el pueblo elige para que estén en su lugar y los representen. Por eso se llama democracia representativa. ¿Y cualquiera puede ser representante? Sí, la gente vota a las personas que cree que van a tomar las mejores decisiones para gobernar el país. Y a los que vota la mayoría, gobiernan. Ah, como los presidentes. También hay senadores, diputados o legisladores. ¿Se entiende qué es la democracia? Sí. Igual te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Eso yo ya lo sabía. Esto fue Samba Pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. Bien. Entonces les quiero decir, van a trabajar offline, espérame un segundito, offline. Ya vimos el video, hicimos la pausa activa. Página desde la 8 a la 11. Por favor, trabajen bien juiciosos, solitos. Si tienen alguna duda, por favor, se vuelven a conectar.